Hola, soy Trinidad McPherson y estamos en un nuevo Haciendo Ciudad con. Esta vez nos acompaña el cantautor chileno Benjamín Walker. Bienvenido, Benja. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Trini? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. No, bacán tenerte en este espacio. Bueno, Benjamín es cantautor chileno, tiene 3 discos de solista, un disco colaborativo con Yorka, Natizú y Hakana, y es vocalista y guitarrista de la banda Hausicuta. Benja, cuéntanos un poco tú de ti. Bueno, es un buen resumen ejecutivo. Soy cantautor, también músico. Toco guitarra desde muy pequeño. Tengo la suerte de haber nacido en un contexto muy musical. Mi mamá también es música y compositora, entonces me tocó mucho naturalizar la música como parte de una normalidad, así como el papá que va al trabajo, la mamá que va al trabajo. Su trabajo era literalmente estar tocando canciones en la casa, tener ensayos, ir a teatros. Eh, y lo menciono porque para mí fue importante normalizar la disciplina artística como parte de la vida misma y como algo muy natural. Eh, Porque nada, empecé a usar el lenguaje artístico desde muy chico, me pasaron una guitarra a los 6 años. eh, Creo que cantaba mucho por lo que me cuentan, pintaba mucho el mono. Y empecé a escribir canciones como en la adolescencia, como a los 14 años. Y ese fue un punto de inflexión importante porque fue digamos, un oficio del que no me pude despegar nunca. Conocí esto de empezar y terminar una canción y se volvió una manera de realizarme y de sentirme satisfecho y vivo, que me tiene hoy día viviendo de hacer canciones. Así que por ahí parte un poco el contexto de mi oficio. Grosso, pues, y que publicaste tu primer disco a los 21, súper chico. O Sí, sea, ya piensa a que los son, 20, tienes 29 hoy día, ¿no? tengo 29, sí. ¿Cachai? Ya Eh, tienes una trayectoria musical extendida. sí, en verdad, yo, mira, mi primer disco publicado en 2014, pero en verdad el oficio mismo lo llevo hace tantos más años que ya como que pensar en una fecha de inicio es como, se desapega a lo que realmente llevo tocando música. Yo estudiaba Derecho, igual, en la Universidad de Chile, y tocaba muchas canciones, era como el compañero que andaba con, no sé si era el compañero que andaba con la guitarra en la escuela, igual como que me da vergüenza eso, pero sí mantuve mucho la música en paralelo a la escuela, me preocupé y siempre tuve la pretensión de que dentro de mi vida hiciera lo que hiciera, tener la música como una parte importante de lo que hago diariamente. Entonces publiqué mi primer disco mientras estudiaba Derecho, son canciones que compuse desde los 14 años. Entonces, mi primer disco realmente es una curatoría de canciones que van entre los 14 y los 19, 18, que es cuando, digamos que hice el corte y dije, estas canciones van en un disco. Y fue muy bonito compartir como ese periodo universitario con el hecho de estar levantando esta carrera en paralelo, porque la verdad me lo tomaba muy en serio, no era como un hobby, era como, voy a ser un cantautor, haga lo que haga, a pesar de mis inquietudes académicas que eran súper reales. Y bueno, estudiaba en Bellavista, entonces imagínate todos los boliches que tenía para mostrar mis canciones después de clase. Era Tremendo. una tierra muy fértil para estudiar Derecho y hacer música al mismo tiempo, así que fue un lindo comienzo Sí, hacer las dos cosas en paralelo en una facultad que es cargada de, de lectura. de mundo académico fuerte. Así que Sí, wow, que lograste hacer las dos cosas a la vez. Y se bueno, durmió Benja, y poco. en esta, uf, no me digas nada, FAU, Chile, arquitecta. Todas estas experiencias que has tenido hasta ahora y bueno, que vas a seguir teniendo, ¿qué nos puedes compartir como historias de lugares, ciudades que has visitado en tu quehacer de músico? Mira, los lugares tienen todo que ver como con los estímulos que tengo a la hora de componer. Porque yo me puse a componer música viviendo fuera de Chile. Y el hecho de estar viviendo fuera tuvo todo que ver con que me pusiera a hacer canciones. Yo me fui a ¿Dónde? los 14 años en Princeton, en Estados Unidos. Estado de New Jersey. Todo muy gringo. Mi Ajá. papá hacía clases en la Universidad de Princeton, entonces nos fuimos como familia. Eh, yo me fui a los 14 años, que es una edad donde está ahí recién empezando como a hacerte cargo de tu independencia, de tus propias opiniones, de tus propias inquietudes, tener la libertad, no sé, de llevar el itinerario del día a día
con más independencia. Y es heavy que te quiten el contexto de amistades o de relaciones que uno tiene a esa edad, que tienen todo que ver con cómo uno se va formando, las cosas que vaya haciendo. Entonces de repente andaba a los 14 años solo en el pueblo más gringo de Estados Unidos, eh, teniendo que hacer amigos nuevos, teniendo que aprender un idioma donde al final el idioma condiciona mucho casi que tu personalidad. Uno termina como moldeando una personalidad distinta en la medida en que manejáis otro idioma como nativamente, ¿cachai? Y eso me dio, entre muchas cosas, mucho espacio de soledad, entre hacer amistades nuevas, obvio que pasé mucho más tiempo conmigo mismo, digamos. Yo venía tocando y cantando canciones hace mucho tiempo, pero nunca había hecho el ejercicio creativo de componer canciones. Y el contexto era como mucho chauvinismo por Chile, me bajó esta cosa como de yo soy el latino de mi colegio, tengo que saber mucho de Latinoamérica, como que represento todo un rollo detrás mío, aquí en el imperio, no, no sé si tanto así, pero andaba mucho como de más que nunca escuchar música latinoamericana. Eh, y la primera canción que compuse jamás, que está en mi primer disco, se llama Tan Solo Una Vez, es una canción que precisamente habla de lugares. En la canción me refiero a una persona, pero es solo una excusa para referirme al contexto en el que yo me desenvuelvo con esta persona. Y son eh, imágenes de dos lugares en los que describo en esta canción, Tan Solo Una Vez. Una es el Parque Forestal y otra es como el litoral central de Chile, que son dos lugares que en un invierno donde yo tenía 1 metro de nieve afuera de la puerta de mi casa, como que me daba mucha nostalgia pensar en eso. Mis abuelos, y sobre todo mi abuelo Juan, que es uno de los referentes más importantes de mi vida, eh, fue un arquitecto muy importante en el movimiento modernista chileno, y junto a otros arquitectos, digamos que dieron la cara que tiene hoy día el barrio Las Tarrias. Se encargaron de urbanizar o de reurbanizar toda esa parte, porque antes habían, digamos que casonas grandes de 2, 3 pisos, y hoy día tenemos, no sé, pues José Miguel de la Barra y Manuel Valdés Vergara con todas estas fachadas continuas. Mi abuelo fue arquitecto de muchos de esos edificios y él vivía ahí. Entonces mis domingos era ir a ver a mis abuelos en este barrio hermoso, súper estimulante, con organilleros en el forestal. Eh, y precisamente en mi primera canción jamás describo toda esta situación como nostálgica, precisamente del barrio de Las Tarrias, del barrio forestal. Y es bonito porque los lugares al final gatillaron como mi necesidad de crear canciones, y, y son estímulos que se apegan fuerte a lo que hay detrás de mi música hasta el día de hoy. Imagínate que vivía, no sé, pues, a 40 minutos de Nueva York cuando estaba viviendo allá. Insisto, en toda esta etapa como independencia nueva, era conocer esta ciudad nueva en la que yo me tomaba un tren desde Princeton y me iba a Manhattan en 40 minutos, me dedicaba a recorrerlo solo o con amigos, y esa inquietud por conocer lugares nuevos, irónicamente cuando volví a Chile como que lo empecé a aplicar a Santiago. Como que empecé a mirar Santiago con ojos de turista, y yo ando mucho en bicicleta, entonces a mi vuelta ya tenía 16, y empecé como a redescubrir Santiago, a yo agarrar mi bicicleta y empezar a recorrer barrios. Soy mucho de quedarme pegado en las fachadas. Para mí los barrios y las fachadas cuentan muchas historias, y sobre todo cuando son barrios que tienen intención como de barrio, ¿cachai? Cuando no te topáis con la torre inmobiliaria y te topáis con un barrio como que te da cuenta de una época. Barrios donde están los nombres de los arquitectos al lado de las puertas, ¿cachai? Y eso marca una época en Chile, yo creo, porque cuando tú querés poner tu nombre al lado de una obra es porque estás orgulloso de lo que estás entregando al espacio, a diferencia de hoy día, donde uno no sabe quién está haciendo las torres de las inmobiliarias. Y te cuento esto porque hoy día yo camino, ando en bicicleta, y para mí los lugares son donde oxigeno más ideas, quedándome mirando fachadas, barrios. De hecho, me hice una cuenta de Instagram que se llama Santiago Fachada, porque con mi celular saco tantas fotos de fachada, de lugares que me gustan, que dije, voy a empezar a publicar esto. Lo dejé botado hace un tiempo igual, pero hay hartas fotos para que vean. Y eso es una prueba como súper explícita de cómo yo rayo como con los lugares y los espacios. Hoy me voy por las ramas, si queréis me podéis No, interrumpir bacán, todo lo que queráis. ¿no? Es interesante que tengáis, que hayas tenido este arraigo
más fuerte resultante de alejarte y tomar perspectiva y sentirte muy latino y muy chileno y querer reconectar con tus raíces desde la música? Yo justamente la siguiente pregunta era preguntarte como, eh, ¿cómo definirías la importancia de la cultura y las artes en Chile? ¿Y cuál es tu definición del final del arte que es tan relevante como modo de expresión humana? Yo siento que el arte en Chile siempre es una contracultura, porque no sé si hablar de una cultura oficial que sea más allá como de recoger personajes que ya se hicieron tan icónicos que obviamente como o el Estado o la cultura oficial en Chile los toma como rostros de la cultura chilena, pero casi siempre se trata de artistas y personajes que en el hacer mismo de su oficio con el que se hicieron reconocidos, no necesariamente se les daba ese carácter de importancia que se les da post-mortem, que es algo súper chileno, salvo algunas excepciones. Eh, Creo que es parte de nuestra idiosincrasia que la cultura se dé en un contexto de precariedad, de encontrar o pocos circuitos para mostrar lo que uno hace. No sé si hoy en día, obviamente las cosas van evolucionando, pero sí creo que es un común denominador en la historia de la cultura en Chile que los grandes exponentes de cualquier disciplina artística chilena hayan desarrollado su arte o sus conceptos desde un contexto de precariedad. Y hablo de contracultura porque siento que finalmente los que se dedican al arte en Chile eh, tienen que resistir tanto, tienen que enfrentar tantas dificultades que podrían obviarse para que fueran directamente a hacer de su oficio, que las personas que se quedan haciendo arte son personas con una vocación tan profunda y con una necesidad existencial tan grande de hacer el arte que tienen que hacer, que enfrentan todas esas dificultades y toda esa precariedad, y creo que eso se nota en su obra misma. Es como una obra que cuesta tanto como empujar para que exista, que termina siendo obras súper intensas, súper profundas, súper significativas, y es como un arma a doble filo, porque podría estar romantizando la precariedad, porque eso hace que en Chile hayan obras hermosas de todas las disciplinas, pero no necesariamente. Y es como esa constante tensión, yo siento, de que en Chile es una tierra muy fértil, con una idiosincrasia muy creativa y muy ingeniosa, yo estoy súper convencido de eso, y que convive con una impotencia muy grande de que el Estado chileno o el proyecto de sociedad chileno no forja un individuo eh, donde el arte es un pilar fundamental de su desarrollo, ¿cachai? Eh, Desde ni un nivel local, municipal, donde, no sé, pues la cultura podría ser una conexión importante de las comunidades locales, hasta ya lo más nacional, lo más identitario, ¿cachai? Lo más transversal como a lo que significa ser chileno, chilena. Eh, Justamente yo quería pedirte que comentaras que has tenido bastantes proyectos y obras de como autogestión colaborativa. Entonces, ante este estado que es el, como de una dejadez mm, de ser el promotor de las artes en el país, y también existe esta disposición como gubernamental, en realidad, porque no es que los ciudadanos la tengamos, como de separarse mucho de Latinoamérica, como no, nosotros somos los primermundistas de Sudamérica y somos distintos y somos casi que estadounidenses, casi que con un claro, enaltecimiento como del a hemisferio la norte. cultura del hemisferio norte que no se condice con todo el valor de la identidad y todo lo brillante que ha sido y sigue siendo la cultura y las artes en Chile. Entonces quería que comentaras eso, como cómo has visto tú que en esta autogestión colectiva al final ha flotado e incluso a veces con mucha fuerza proyectos tanto en la música como en las artes, en lo audiovisual. Sí, absolutamente. O sea, a mí lo que me genera más impotencia que dentro de este chauvinismo, que convengamos que después del 18 de octubre, por suerte, es un mono de paja que se cayó. Me refiero como a nuestro estado como de país desarrollado, ¿cachai? Y acá hay un punto importante porque hablaste del Estado, del gobierno, y estoy súper de acuerdo, pero yo creo que también es un problema de los privados, y hay que entenderlo así. O sea, en Chile está bien, no hay un proyecto de sociedad obviamente impulsado desde el Estado, que es la figura que uno tiende a pensar que de donde se tiene que impulsar un proyecto de sociedad,
y el individuo que se forma en el marco de ese proyecto de sociedad, el privado, salvo puntuales ejemplos súper elitistas, tampoco da el ancho en términos como de armar un perfil de cultura chileno importante. Y es precisamente en los sectores de donde nos jactamos de que el PIB per cápita en Chile es increíble, toda una serie de cosas, pero uno no ve un sector privado en Chile con un mínimo de filantropía siquiera, ¿cachai? O de una idiosincrasia donde uno diga el que tiene un capital cultural alto, el que le toca viajar, entrar a museos importantes por el mundo y llenarse cultura, no digamos que llega a Chile a ver una obra de teatro todos los fines de semana, o siquiera que tengan una disposición de consumo cultural importante. O sea, yo te puedo asegurar que las peores experiencias que he tenido son en contextos de venues o espacios de gente privilegiada, gente que uno dice, bueno, tienen elasticidad como poder adquisitivo para pagar una entrada con el valor que corresponde, para pagar toda la cadena de cosas que uno tiene que hacer para levantar una producción artística, son los primeros que te regatean, los primeros que tratan de entrar gratis o que se consiguen entradas con alguien, y los que peores se portan, ¿cachai? En el contexto de un espectáculo en vivo, y no estoy haciendo una caricatura, es mi experiencia propia, ¿cachai? Y yo vengo de un sector privilegiado, lo conozco de cerca, y es donde siempre peor lo paso. Entonces, con el punto que quiero hacer ahí es que es muy transversal, no es solo culpa del Estado o del gobierno de turno. En Chile hay un sector con mucho poder adquisitivo que es directamente e inversamente proporcional como con su, digamos, calidad cultural, ¿cachai? Hay muy poca filantropía en Chile. Mira, yo me crié en Estados Unidos, en un país donde la filantropía es como la punta de lanza del que tiene plata. La Universidad de Princeton, donde vivía todos los edificios, al lado de mi casa, o el campus donde trabajaba mi papá, tenía nombres de privados constantemente, porque todo el calendario cultural que estaban en los teatros de la universidad, que era una brutalidad, o sea, venían obras y espectáculos musicales increíbles, eran completamente financiados por privados, ni el Estado ni siquiera la universidad. Con eso te quiero decir es que nunca hay que dejar de desatender de que hay también un problema de poca cultura de consumo cultural en Chile, independiente de lo que pueda o no hacer el Estado. Y eso es un problema muy de acuerdo, pero siento gigante. que podemos hablar más de las dimensiones del área de educación, que en el fondo Sí, desde los colegios el arte es como el arte, la música, el teatro, la absolutamente. danza, no sé, puedo nombrarlos todos. Siempre el hermano chico de las otras categorías que son más enaltecidas. Entonces hay un problema que efectivamente es transversal, pero efectivamente el Estado es el que tiene que democratizar el acceso a la cultura y a las artes y hacerlo atractivo para que, o sea, la mayor parte de la Absolutamente. población tenga acceso, se interese, como que, O sea, no me, como que sí, si la clase alta privilegiada no es el filántropo que debería, es porque también sí, hay pero algo el problema, cultural que no empuja para allá. absolutamente. No, estoy súper de acuerdo. Cuando hago ese punto no me refiero a que el problema descansa en que no tenemos filántropos. Es como, no desatendamos de que un problema como que tiene aristas en muchos lados. Y yo estoy súper convencido de que el Estado es el primero que, teniendo un proyecto de sociedad tal, y es bonito que estemos en un contexto de estarnos preguntando por qué sociedad queremos, eh, impulse, obviamente a través del sistema educacional, el perfil de persona que pueda sentir que necesita cultura en su día a día para realizarse como persona. Y ese es el problema, precisamente los ramos artísticos, si es que existen siquiera en las mallas curriculares de los colegios, terminan siendo incluso ramos electivos, como puedes dispensar de esto. Y yo estoy súper convencido que premisas importantes que necesitamos en el Chile hoy día y que dan cuenta de muchas de las crisis en las que estamos, y me refiero a la falta de razonamiento crítico, la falta de empatía, la falta de autoconocimiento, o sea, la capacidad que tiene el ser humano de saber nombrar las cosas que siente o saber describir el cómo nos sentimos y qué queremos expresar, son habilidades y herramientas que solo se ganan con las disciplinas artísticas. Y a nadie nos enseñan eso en el colegio. Entonces, yo estoy súper de acuerdo que, por supuesto que esa es la base. Si vamos a crear un perfil de persona que pueda descansar en su realización personal en la disciplina artística,
esa misma persona va a tratar de satisfacer eso personalmente en su propio crecimiento y en el futuro. Obvio que tiene que ser la base, y en Chile brilla por su ausencia. O sea, como tú decías, son los ramos o son las disciplinas que se relegan a última instancia. Y yo creo que la famosa frase de nuestra ministra de, de Cultura, de que un peso que se invierte en cultura es un peso que se pierde en algo realmente necesario, es lo más sincero que ha dicho el establishment en Chile, porque yo creo que realmente lo piensan, ¿cachai? Y era, por último, bueno, gracias por dejar el cinismo y decir realmente cómo les importa la cultura desde nuestra máxima autoridad de cultura, ¿cachai? Entonces el chiste se cuenta solo y es un chiste demasiado horrible. Pero lo bueno es que tenemos oportunidades ahora en contexto de nueva constitución de replantearnos todas esas cosas y yo creo que, no sé, mi inquietud es más grande. Yo siempre pensé que tenía que armarse un frente cultural, quizás que identificara todos estos pilares importantes de que si vamos a generar un proyecto de sociedad nuevo, no dejemos de desatender de que la base tiene que ser la cultura como una formadora de ese razonamiento crítico, de esa capacidad de empatía que nos hace poder debatir y ese lenguaje que nos permite expresarnos, ¿cachai? Si vamos a armar la sociedad que sea, la estructura que se arme de esa convención, si va a dispensar de esas premisas, es un proyecto que está destinado a fracasar y hay que hacer sentir ese sentido de urgencia en la convención, yo creo, y en la sociedad entera al final. Claro, no hay una concepción de que la cultura es algo intrínseco y el arte es vital como expresión humana y de sociedad. O sea, como la caricatura máxima fue esa frase de la antiministra de Cultura. Eso, muy bien. De la not ministra. De la not ministra. Sí. No, mal. Y aprovechando que pusiste el tema nueva constitución sobre la mesa, ¿cuáles dos constituyentes ya electos serían quienes más te representan a ti, como en individuo? Aprovechando que tenemos una constituyente bien conformada, yo estoy muy feliz con las elecciones, con que creo que es lo más representativo que como podría haber soñado jamás. Me encanta que la lista del pueblo esté en un porcentaje importantísimo, como que están todos. Bueno, obviamente faltan algunos sectores como, no sé, no hubo cupo para haitianos, por ejemplo, como que obviamente hay déficits, pero dentro de mis propias expectativas de lo que va a pasar, creo que, no, convengamos en que yo creo que superó las expectativas de todos nosotros. Sí. Increíble. Muy increíble. Mira, si es que parte de la crisis y el gran problema de la crisis es de cómo la política estaba cooptada como por la clase política, o sea, se desenvolvía dentro de un hermetismo donde la sociedad no estaba siendo invitada a las instituciones democráticas para hacer valer sus inquietudes, para hacer que las instituciones funcionen, básicamente. Entendiendo que esa era parte del problema, ver que, digamos, ese famoso duopolio político está lejos de ser una mayoría, o sea, está lejos, podemos jactarnos de que ya no hay una cooptación ni un hermetismo de la política en el contexto de la nueva convención. Yo estoy demasiado feliz por cómo está conformada y soy súper optimista de lo que puede salir de eso. Chile, y la historia de Chile está caracterizada por marginar sectores, ¿no? Y dejarlos fuera de la realidad, incluso como una realidad institucional que no da cuenta de la diversidad que conforma la sociedad chilena. Yo creo que ahora, por primera vez en la historia institucional democrática en Chile, podemos decir que hay una institución tan diversamente representada como la nueva Convención Constituyente. Y a mí me tiene muy contento de eso. Estoy súper de acuerdo. A mí me encanta Constanza Schoenhout. Compartimos militancia en Convergencia Social. Y viene muy de cerca porque mi paso por derecho me hizo conocerla muy de cerca. Es una líder social innata, es una persona que convoca, que tiene épica, que genera mística. Yo creo que son, y voy a entrar como en nomenclaturas artísticas, yo creo que son precisamente herramientas súper importantes a la hora de generar proyectos colectivos, convocar opiniones distintas desde un liderazgo. Yo creo mucho en los liderazgos.
Y creo que Constanza, yo la vi desde su primer momento en la universidad, era una persona con un hambre increíble por generar proyectos transformadores, por dar cuenta de injusticia, por, insisto, convocar y liderar proyectos colectivos, y personas como ella que estén en la convención me hacen tener muchas esperanzas de lo que pueda pasar ahí. Y bueno, compartimos militancia y eso obviamente hace que la nombre, pero va mucho más allá de eso. Tiene una vocación colectiva y política con la que yo la he conocido toda la vida, desde la universidad hasta ahora. Siempre ha sido una líder social, y eso, nada, explica el hecho que ella esté en ese lugar. Desde un lado más quizás academicista, que hayan personas como Fernando Atria también, que lata, esto es muy derecho centrista, porque también fui alumno de Atria en Derecho, además de compañero de la CONI, pero una persona que ha identificado las falencias institucionales que generaron ese hermetismo en la clase política del que te estaba hablando, y lo viene diciendo hace mucho tiempo. Una persona muy inquieta por cómo el diseño institucional en Chile no permite que la política permee hacia el tejido social, que es principalmente la base del problema que tenemos. Si queremos que las instituciones funcionen, y esto es importante porque hablar de que queremos de que las instituciones funcionen es precisamente creer en una política institucionalizada y democrática, realmente democrática. En Chile vivimos hasta el día de hoy en un proyecto de sociedad diseñado entre cuatro paredes, como todos sabemos, y que fue impuesto coercitivamente y fraudulentamente a nivel electoral en los 80. Y el profesor Atra viene identificando este problema hace mucho tiempo. Creo que va a ser muy valioso que personas como él tiendan los diálogos dentro de la convención, y den luces de hacia dónde podemos acercarnos a un diseño institucional que realmente genere esa permeabilidad democrática que necesitan las instituciones de una democracia real para que funcionen. Son dos personajes que admiro mucho, y que me tienen muy feliz de que estén en la convención. Genial. Bueno, es derecho centrista, pero también porque tiene Sí, sentido, muy ¿no? Porque has plata, bueno, compartido, ¿verdad? no, pero porque has compartido espacios con ellos, entonces hay una alta empatía y Sí, viene muy de reconocimiento cerca. de tu parte, entonces tiene sentido. Y de la lista del pueblo, ¿quiénes te gustan? De la lista del pueblo, la verdad yo no tengo identificado como persona, sé que hay muchos líderes sociales con causas locales que encuentro muy valioso que estén en la convención. Yo creo mucho en la política de partidos, por eso también milito en un partido, y nunca identifiqué tanto como quién venía postulándose desde la lista del pueblo o en verdad quiénes quedaron. He leído perfiles como, pero no sé si tengo identificado una persona como que diga, oye, increíble este personaje porque lo cachaba de antes y qué bueno que haya quedado en la convención. Como que la verdad estuve mucho más atento como a las postulaciones del Frente Amplio. Ya, Pero el válido. porcentaje y la diversidad de quienes quedaron en la lista del pueblo me intrigan mucho porque al no tener una lógica de partido, quizás como esta cuadratura que genera no sé, pues, o la doctrina o las premisas a las que se pueda llegar dentro de un partido y que se empujan colectivamente, aquí va a haber una diversidad que va a obligar mucho a conversar y debatir, porque uno no puede, o sea, yo no soy capaz hoy día de dar cuenta de cuál va a ser un voto colectivo de la lista del pueblo, no sé si existe cosa tal. Eh, insisto, no me preocupa, todo lo contrario, creo que eso va solo a enriquecer el debate. Genial, Benja. Y te quería hacer otra pregunta más como de proyección personal. En un próximo gobierno electo, ¿quién sería tu ministro o ministra de Cultura? La otra vez Kramer en un sketch decía que Manuel García. No, encontré tan mala idea. ¿Cómo sería Manuel de Ministro? No sé, güey. No sé, ¿cuál sería tu ministro de Cultura? Tómate un momento para pensarlo. Eh, a mí me gustaría que fuese alguien no necesariamente artista, porque yo creo que lo que más nos falta en el mundo de la cultura es que precisamente potenciemos una estructura de la cultura donde
personas que no necesariamente son creadores, o sea, si lo son, bacán, pero que no necesariamente sean creadores, puedan ver la posibilidad de realizar vocaciones trabajando de todas formas en la industria de la cultura en general. Personas gestores culturales, que administren, que tengan la visión de unir el punto A con el punto B para que ocurran cosas. En Chile están en la precariedad que estamos acostumbrados a que los artistas como que desarrollen un know-how de cómo levantar sus carreras, donde ellos mismos se conviertan en gestores, donde ellos mismos se conviertan en los que diseñan las plataformas desde donde recién van a empezar a mostrar su arte. Pero eso existe ante un estado de necesidad, ¿cachai? Yo añoro de que personas que lleguen, cuando se enfrentan al minuto de preguntarse cuáles son sus vocaciones, quieran dedicar sus vidas al arte, no necesariamente desde la vereda como de la cantautoría, por ejemplo, a eso me refiero, como que no necesariamente llega un cantautor al Ministerio de Cultura, pero sí alguien que entienda el sentido de urgencia de que la cultura sea un pilar fundamental para el desarrollo del individuo y para la estabilidad democrática. Si yo insisto que si no identificamos que parte importante de la crisis es que en Chile no se forman individuos con las herramientas que te dan las disciplinas artísticas, estamos destinados al fracaso. Así que sí, no sé si se me ocurre a alguien ahora, pero tarea para la casa. No sé. Benjamín Walker, ministro de Cultura. No, yo estoy ahí feliz en la vereda de hacer canciones. Y en eso te quería llevar a pasear por más Chile histórico y tu trayectoria en Latinoamérica. Como nos podrías contar con qué referentes te has venido inspirando o has explorado sus obras más de cerca. ¿Latinoamericano en particular? Sí. Soy muy fan de lo que está pasando. Hay como una generación de la cantautoría actual en Latinoamérica muy joven, como con los que compartimos generación, que es muy lúcida, es muy creativa, es muy desprejuiciada, abrazan muchas expresiones artísticas que no siempre ha caracterizado la cantautoría en Latinoamérica. Como hay una tradición de la canción latinoamericana que también genera sus propios hermetismos, ¿cachai? Y su resguardo hacia las otras expresiones musicales mainstream, tipo trap o qué sé yo. Hoy día veo una generación sin ese prejuicio de por medio, pero que también abraza la tradición. Y me refiero en México está el David Aguilar, que es un gran amigo, cantautor, que es uno de los creadores más brillantes que yo creo que tenemos como generación. Él hereda una tradición que viene... lo más inmediato sería Drexler, pero también Caetano, Joaquín Sabina, recoge esa tradición y yo creo que él eventualmente va a seguir esa tradición de grandes referentes. Lo mismo Silvana Estrada, también de Veracruz, los dos mexicanos. Natalia Lafourcade, que me encanta. Natalia, increíble. Bueno, Silvana también viene, las dos son veracruzanas y viene mucho al alero de Natalia. Natalia, por supuesto, pero me dan ganas como de nombrar nombres súper nuevos por si hay alguien aquí viendo la entrevista que pueda salir a buscar esos nombres. Bueno, el Canca en España, Pedro Pastor, Loli Molina, argentina, porteña, una de mis guitarristas y compositoras favoritas de esa misma generación. Luso Fuyet en Colombia, La Muchacha, hay un par de cantautoras colombianas que me tocó conocer. Estas son personas que he conocido girando en Latinoamérica, pero hay una cantautora que se llama La Muchacha y otra que se llama Briela Ojeda, que hoy día junto a Lucio Fuyet están también liderando como culturalmente como el despertar social que está ocurriendo en Colombia, o particularmente en Bogotá, creo. Alejandro María Laura en Lima, Lala, son nombres que en verdad, insisto, lo estoy tirando al voleo para que la gente los vaya a buscar en Spotify. Hay una generación hermosa de cantautoría, insisto, súper lúcida y súper fresca, como de recoger cosas fuera del hermetismo de la tradición de la canción latinoamericana y que lo van integrando a ese lenguaje. Yo creo que es súper bonito. Genial, Benja. Bueno, ya estamos llegando más hacia el final del streaming, así que te dejo como unos minutos libres si tienes alguna idea que quieras desarrollar para cerrar. Cacha que yo creo que tocamos temas que me inquietan caleta. El contexto como de conversación
constituyente que está teniendo Chile, o sea, la locura de que estemos viendo una época donde realmente nos estamos preguntando qué tipo de sociedad queremos, que es como algo impensado hace siquiera 3 años atrás. Yo realmente sí como que se me aprieta la guata en sentido de urgencia de que, por favor, hagámonos cargo de lo relevante que es que pongamos la cultura en su lugar para que sea lo que sea que salga de esa conversación, de qué sociedad queremos, parta desde esa premisa. Yo estoy súper convencido de que lo que salga de ahí va a estar destinado al fracaso si no entiende la importancia de dar herramientas desde las disciplinas artísticas a la formación del individuo en Chile. Es muy urgente y algo que Chile, bueno, ha demostrado de que si las instituciones no van a apoyar eso, la cultura y la contracultura van a existir igual. Y esa es la magia de este país, ¿cachai? De que personas como Pedro Lemebel, desde la contracultura, terminen convirtiéndose en íconos. Ojalá no sea post-mortem y ojalá no sea a años de que personas impulsen a esas personas, a esos artistas como personas a las que tenemos que estar mirando. Ojalá ocurra in situ, con esas mentes creativas en la flor de su creatividad, ¿cachai? Eh, y que las personas entiendan de que en las disciplinas artísticas van a encontrar salud mental, calma, empatía, la posibilidad de perdonarse, de saber cómo se sienten, de ponerle palabra a eso, de realizarse, de vivir otras vidas. O sea, hay tantos aspectos de falencias que hay en Chile que yo estoy 100% convencido que se van a satisfacer mirando el arte y la cultura, que para mí se hace súper urgente que atendamos a la importancia de eso y que no lo dejemos como un adorno, porque no es ornamental, tiene que ser la base de todo. Y nada, pues creo que lo súper manoseamos ese tema, así que bacán, buena conversación. Gracias, Benja. Bueno, Benjamín Walker en Haciendo Ciudad con... Ah, sí. Y los invito a mirar la página web de Ciudad Constituyente, en donde están las propuestas de Ciudad Constituyente en un documento muy, muy exhaustivo. Está súper interesante para que lo vayan a mirar exactamente. www.ciudadconstituyente.cl/adhiero, para que lo vayan a revisar. Y nos vemos en una próxima instancia de Haciendo Ciudad con. Gracias. Muchas gracias.